Bueno, todos pudieron dar la asistencia bien, ningún problema. El tema de la teoría, creo que, a ver, ayer tenían, ¿verdad? Hoy vamos a empezar derivadas. Mañana, pues, mañana viernes. Mañ- ¿Qué días son las clases? Lunes y viernes. Ah, lunes y viernes. Yo pensé que eran miércoles y viernes. Ok, bien. Bueno, pero igual tenemos la clase del viernes y la del lunes para el próximo martes entonces. Bueno, pero derivadas empezaron la definición, hoy tendríamos que ver derivada por definición y empezar a trabajar las fórmulas ya. Yo les preparé eso como para hoy. Em, y bueno, este práctico es bastante larguito, el práctico 2. Bien, esperen que voy a poner a grabar. Bueno, entonces vamos a empezar el práctico 2. La primera parte es la parte de derivada por definición. Denme un segundo. Bien. Bueno, según me dijo el profe, en la teoría están trabajando con Larson y Raufetti 1, ¿sí? Están trabajando con libros de texto directamente. O sea, según tengo entendido, no hay ningún material especial que el profe use, sino que va tomando nada más las definiciones y cuestiones que considera de la bibliografía directamente, ¿sí? Em, entonces, para empezar, lo que vamos a recordar es la definición de derivada, que ustedes ya la habrán visto con el profe. Sigue entrando gente. Esta es la primera parte del práctico, ¿sí? Fíjense que es hasta aplicaciones de la derivada, así que por eso es que es bastante largo el trabajo práctico este. Em, y el trabajo práctico 3 ya es de integrales, ¿sí? Entonces, toda la parte de derivadas vamos a ver en este. Y entonces, como les decía, vamos a recordar, ¿sí? La definición de derivada de una función en un punto. Si tenemos una función f de x, ¿sí?
Y Disculpe, profe. sí, No sé si soy yo o no se ve su presentación. a ver, la otra vez pasaba eso. ¿Puede decir el resto si ve, por favor? Si no, voy a intentar otra vez dejar de presentar. Yo personalmente sí veo, profe. Acá estoy escribiendo al costadito de lo que tenía en la Sí, pizarra. se ve, profe. ¿Se Se ve? ve bien. Sí, Ah, se ve dale. bien. Ok. Probablemente sea tu conexión, entonces. No sé quién era que preguntó. Porque Sí, la otra vez voy a... pasaba eso. Capaz salí, volví a entrar. Sí, eso es. Dale. Em, la otra vez pasaba eso, pero no veía a nadie. Y era algo de, no sé, del sistema, digamos. Entraba, dejaba de presentar y lo volví a hacer y ahí iba tomando. Falló bastantes veces, pero fue un solo día en una clase me pasó. Después ya no tuve problemas. Pero me avisan nomás y vamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces les decía, si tenemos una función y un punto x0, ¿sí? Y queremos encontrar el valor del límite de la función. Ah, esperen que alguien. Ahí está, paren. Bien, queremos encontrar, perdón, el valor de la derivada de la función en el punto x igual a x sub 0, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es hallar un límite, ¿sí? Que es la derivada, recuerdan la notación, es f' en x sub 0, estamos en un punto, ¿sí? Esto es la derivada de una función en un punto. Entonces, se define como un límite, el límite de un cociente incremental, ¿verdad? Es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x0 más delta x menos f de x0 todo dividido delta x, ¿sí? Delta x es un incremento en x y acá arriba lo que tenemos, esta diferencia de f de x0 más delta x menos f de x0 es delta de y, ¿verdad? Ustedes habrán visto la deducción de esta fórmula en teoría, cómo se obtiene, cómo se va formando la definición, para llegar al resultado de que la derivada de una función en definitiva en un punto nos da geométricamente la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto, ¿sí? Entonces, esto le vamos a poner acá arriba, recordar, ¿sí? Porque esta es la definición que vamos a usar. Entonces, ¿qué es la derivada? La derivada es un límite, ¿sí? Por eso tenemos que, fíjense que todo va a ir estando conectado, ¿sí? En la materia, todo lo que vamos trabajando vamos usando después, sobre todo cuando pasamos a funciones de dos variables, vamos a trabajar todos los conceptos que trabajamos en una variable, luego los vamos a llevar a dos. Entonces, estas que son las primeras definiciones y conceptos, está bueno que los tengan claros, ¿sí? Porque lo vamos a usar bastante. Entonces, vamos a ver el ejercicio 1. Con esa definición de derivada, vamos a ver qué nos piden. Acá nos piden que tomemos esta función sabiendo que la función es x cuadrado más 2x, ¿sí? Que es continua. Nos dicen construir su gráfica, luego calcular el incremento delta de y de la función cuando x0 es 1 y delta de x es 0,5. Entonces, nos están pidiendo la gráfica de esta, que es una función cuadrática muy simple para graficar, ¿sí? Y luego nos piden ir obteniendo los distintos incrementos, ¿sí? Nos dan el punto donde tenemos que analizar, que es x0 igual a 1, ¿sí? Y el incremento que le tenemos que dar a x para poder obtener el incremento de y, ¿sí? Esto les voy a aclarar acá.
¿Por qué? Fíjense que esta definición que yo les puse acá arriba es la derivada de una función en un punto, ¿verdad? En el punto x igual a x sub 0, ¿sí? Si nosotros queremos la derivada de la función, o sea, la función derivada, ¿sí? Esto es en un punto, ¿sí? Si yo quiero la función derivada, lo que hay que hacer es, para encontrar f' de x, o sea, que sea la función que me sirva para calcular la derivada en cualquier punto, ¿sí? La función derivada la obtengo siendo el límite, delta x tiende a 0, de f de x más delta x, ¿sí? Tomo un x genérico, no especializo en un valor particular x0, ¿sí? Menos f de x, todo dividido delta de x, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia que vamos a obtener en una y otra? La única diferencia es que cuando tomamos un x acá general, un x variable, lo que vamos a obtener acá es una función de x, ¿sí? Por eso dice función derivada. La función derivada la encontramos tomando un x genérico, un x variable, y lo que obtenemos es una función que nos permite calcular la derivada de una función en cualquier punto, ¿sí? En cambio, si nosotros especializamos esa x por un valor en particular, si nosotros tomamos x igual a x sub 0 en un punto, si estamos trabajando solo en un punto, calculamos la derivada en ese punto, ¿sí? Y lo que obtenemos es directamente un valor numérico, que es el valor de la derivada en ese punto, ¿sí? No sé si se entiende la diferencia. Una cosa es hallar la función derivada y otra cosa es hallar la derivada en un punto. En una obtengo la función y en otro tengo un valor, ¿sí? Entonces, por ahí les piden a ustedes calcular la derivada por definición de la función tal. Si no nos dan el punto, tengo que calcular la función derivada, ¿sí? Tomando un x genérico. En realidad la definición es la misma, ¿sí? Lo único que cuando no tomamos un valor particular de x, encontramos la función y con esa función podemos hallar la derivada en cualquier punto. ¿Está? ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces, acá en el ejercicio 1 vamos a ir resolviendo estas consignas para ver cómo se construye. Fíjense que acá en el ítem E dice calcular la derivada de la función f en x0 igual a 1. ¿Sí? Ahí nos piden la derivada en ese punto específico que estuvimos analizando. Entonces, lo primero dice construir su gráfica. La función es, no olviden marcar la asistencia que sigue entrando gente. Se olviden, ¿eh? ¿Dónde estoy? Acá está. A ver, f de x es x al cuadrado más 2x. Bien. Nos piden construir la gráfica. Entonces, como es una parábola, yo voy a buscar el vértice para no estar graficando. Voy a buscar el x del vértice, que es menos b sobre 2 por a, o sea, menos 2 sobre 2 por 1, o sea, es menos 2 sobre 2, que es menos 1. Bien. Y el y del vértice es f de menos 1. Fíjense cómo vamos usando todo lo que estuvimos estudiando, ¿sí? De funciones. F de menos 1 es menos 1 al cuadrado es 1 y esto queda menos 2, o sea, menos 1. Por lo tanto, el vértice es el punto menos 1 en x, menos 1 en y. ¿Sí? Y entonces tomamos algunos Profe, valores. en la Y, ¿qué número está al lado del menos uno?
En No la como, Y, no como resultado, sino hacia la izquierda. en la Y. O no entiendo qué es lo que está hacia la izquierda del -1. F de -1. Ah, F de -1. Gracias, profe. Ah, dale. De nada. Acá. Ah, el valor de la función en -1. O sea, reemplazar. Bueno, hago la cuentita acá para que vean de dónde sale. Más 2 por -1. ¿Sí? Entonces esto da 1 positivo y acá me da -2. -2 más 1 es -1 el resultado. Entonces ahí obtuve el vértice de esta parábola. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una tablita de valores para graficar. Y entonces, ¿qué valores le vamos a dar? X, f de x. Como sé que el vértice está en -1, ¿sí? Voy a tomar valores. A la izquierda de -1 voy a tomar -2, -3, ¿sí? Y podemos ver -4 si no se va mucho para graficar, ¿sí? Y después, a la derecha del -1, puedo tomar 0, 1 y 2. ¿Por qué no pongo acá el -1? Porque ya tengo acá el punto, ¿sí? Que es el vértice. Y entonces acá hay que agarrar la calculadora y hacer las cuentas para poder ir calculando las imágenes de cada X. Simplemente tienen que ir haciendo la cuenta y poniendo el resultado. No hace falta escribir toda la especialización como yo hice acá en el vértice. Esto era más que nada para que ustedes vean de dónde sale. Reemplazo -2 en la función, ¿sí? -2 anula esto, da 0. Para -3 da 3. Y para -4, 16 menos 8, 8. Después, en 0 da 0, porque anula todo. En 1 da 3, 1 cuadrado más 2 por 1. Y en 2 da 4 más 4, 8. Muy bien. Y tengo el vértice también, lo tengo guardadito acá, que es el vértice de la parábola para tenerla completita. Entonces, vamos a la gráfica. Entonces, tengo -1, -2, -3, -4, 0, 1, 2. Bien, y tengo que llegar hasta, a ver, 8 de I. Sí, si le doy al medio renglón, me alcanza para hacer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombre a los ejes, escala, nada de eso no puede faltar, ¿eh? Bueno, y abajo tengo, -1 es el del vértice, es el único, o sea que no hace falta que tome tanto acá. -1, -2. ¿Sí? Fíjense que si está así el gráfico, y yo no pongo ningún valor en la escala de I, está incompleto, ¿sí? Sí o sí hay que poner algunos valores de la escala que se utiliza en el eje, más que nada para saber cuánto es lo que se tomó como unidad, ¿sí? Y dónde está cada número, ¿sí? Si no está nada indicado, -1, -2,
y esto es menos i. No se puede saber cuánto vale cada uno, si vale 1, 2, medio, 0,5, ¿ok? Entonces eso, ojo con las gráficas cuando hacen ustedes. Bien, entonces, menos 1, estoy acá, el vértice de la parábola. Bien, después, menos 2, 0, estoy acá, menos 3, 3, y menos 4, 8. Ahí se ve la primera ramita. Y la otra es 0, 0, o sea, estoy acá, 1, 3, los puntos simétricos a los que marqué. Y el 2, 8. ¿Sí? Entonces, esto es una parábola con concavidad positiva, ¿sí? Que viene hasta el vértice. Toma un valor mínimo en el vértice. ¿Sí? Y ahí está la gráfica de f de x. ¿Sí? Bastante fácil esto. Primer punto, graficar la parábola. Bueno, la tenemos graficada. Vamos al ítem B. Dice, calcular el incremento delta de i de la función cuando x0 pasa de 1, perdón, cuando x0 igual a 1 y delta x es 0,5. Bien, entonces, si, me voy acá abajo. X0 es igual a 1, o sea, vamos a trabajar en este punto, ¿sí? Y delta de x es el incremento que le damos a x es 0,5. ¿Qué nos piden que obtengamos? El incremento de i en ese punto. ¿Qué es el incremento de i? Es lo que se incrementa la función en i cuando x pasa de 1 a 1,5. ¿Por qué? Porque le agrega 0,5 como incremento de x. Entonces, fíjense, si estamos acá, estamos en 1, la imagen del 1 es 3, ¿verdad? Dice que le agregamos un incremento 0,5, o sea, me voy a, acá estoy, 1,5, ¿sí? Este sería mi delta de x. Le agrego 0,5 y llego acá. Y entonces voy a calcular su imagen. No sé cuánto da. Pero entonces, fíjense, de acá, de este punto, de la función incrementada, vamos a hacer las cuentas y después vamos a ver la gráfica, porque la gráfica es lo que puede hacer la profe con la tableta, como sale, ¿sí? Si ustedes lo hacen bien medidito y todo, un poco más a grande también, van a poder ver bien el valor de los incrementos. Pero vamos a hacer las cuentas y veamos. ¿Cómo sacamos el delta de i? El incremento en i es el valor de la función incrementada, o sea, a x0 le agrego delta de x y obtengo el valor de la función en ese punto, menos el valor de la función en el punto sin incrementar, ¿sí? Entonces, f de x0 más delta de x en nuestro caso va a ser f de 1 más 0,5, ¿sí? Menos f de 1. Y bueno, 1 más 0,5 es lo que yo ya les mostré acá, que el incremento ese en delta x nos hace caer en 1,5, ¿sí? Entonces fíjense que vamos a sacar el valor de la función en 1,5 menos el valor de la función en 1, ¿sí? Y ese incremento es el valor del, ese valor es el valor del incremento de i que nos están pidiendo en este punto, ¿sí? Por eso nos dan los datos. Entonces, ¿cómo sacamos f de 1,5? Bueno, reemplacemos 1,5 en la función, ¿sí? Sería 1,5 al cuadrado más 2 por 1,5, ¿sí? Esa cuenta da 5,25, o sea, la imagen de 1,5, menos la imagen de 1, que la imagen de 1 la tenemos acá en nuestro gráfico, es 3.
O sea que el incremento es 2,25. Entonces, ¿dónde está? Ah, vieron que este tenía que ir un poquito más arriba. Bueno, 5,25 es la imagen de 1,5. Y entonces fíjense, a ver si lo pueden ver. Acá está el incremento en X, que es 0,5, ¿sí? Y el incremento en Y es esta diferencia entre 5,5 y 3, o sea, es esta longitud. Lo que está bueno es que ustedes hagan, si hacen de 1 centímetro la unidad en su gráfico, ¿sí? Si tienen hojitas a cuadros, sobre todo, que es más fácil todavía, lo pueden ver bien y medir estas longitudes y ver que da exactamente eso, ¿verdad? Entonces, tenemos ahí delta de Y, ¿sí? Y este de acá abajo es delta de X, que es la misma longitud acá. No les quiero escribir para que no se les complique mucho ahí el gráfico, ¿sí? Ese es delta de Y que nos piden calcular en ese punto. Después, ¿qué dice? Calcular el cociente incremental correspondiente para x0 igual a 1 y x0 más delta x igual a 1,5. O sea, el cociente incremental es delta de y. Venga, hago la cuentita acá. El cociente incremental es el cociente de incrementos. Es delta de y sobre delta de x, ¿sí? O sea, esta longitud dividido esta de abajo, ¿sí? Y entonces, eso nos da, haciendo las cuentitas, 2,25 dividido, bueno, delta de x era lo que nos dieron de dato, 0,5, ¿sí? Y entonces ahí nos queda 4,5. Esa es la tasa de variación media. Y esto, esperen que voy a hacer lugar acá. Lo que nos piden luego es, o sea, el cociente incremental. Fíjense que en este triángulo, esperen que lo voy a hacer acá al costadito para que lo puedan ver. Lo habrán visto igual esto en la teoría. Si ustedes tienen acá delta X y acá la longitud de delta de Y, ustedes tienen la recta secante que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Si esto es delta de Y esto es delta de X, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen este cociente delta de Y sobre delta de X es la tangente de este ángulo, ¿sí? Que es la tangente trigonométrica del ángulo este y es la pendiente de la recta secante a la curva, ¿sí? Ustedes habrán visto en la teoría que si nosotros tomamos estos dos puntos, trazamos una recta, es la recta secante a la curva, que luego cuando hacemos tender de delta x a 0, o sea, tomamos valores cada vez más pequeños de delta x, lo hacemos tender a 0, la recta secante se transforma en recta tangente a la curva. Entonces, cuando nosotros a este cociente incremental le aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0, que no significa otra cosa que hacer cada vez más pequeña esta longitud delta x, lo hago tender a 0, la recta secante se transforma en recta tangente, ¿sí? Y entonces el límite de este cociente incremental nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, ¿sí? Fíjense que ahí nos dicen calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x, ¿sí? Entonces, nosotros acá ya lo vamos a hacer en general, porque fíjense que tomando en un punto en particular, nosotros no podemos encontrar, si nosotros hacemos límite cuando delta x tiende a 0 de 4,5, nos va a dar 4,5 nomás, ¿sí? Porque ya tenemos el valor especializado. Para hallar este límite vamos a tomar esto, ¿sí? Vamos a considerar un incremento delta de y general, ¿sí?
para que podamos encontrar la expresión de la derivada. Entonces, vamos al D. Y acá presten atención porque acá viene lo que hay que hacer, digamos, cuando uno necesita calcular la derivada de una función. Entonces, vamos a calcular el límite. Acá estoy. Límite cuando delta x tiende a 0 de delta de y sobre delta de x. Entonces, esto lo escribo como límite cuando delta de x tiende a 0 de, ¿qué dijimos que era delta de y? Era f de x más delta de x menos f de x. A la función incrementada le resto la función sin incrementar. Todo dividido delta de x. ¿Sí? Y entonces, Profe, sí, disculpa que le interrumpa, pero no termino el punto C. Punto C en la ¿no parte qué? decía algo de delta de X más 1 con 5, algo así. Sí, ahí está, el X0 más delta de X. Y eso es 1,5 nomás. Pero te dice el cociente incremental para este punto. ¿Y es eso que está acá? Ok. Ah, mil disculpas. Es esto. 2,5 sobre 0,5. Es esa cuenta Ah, nomás. bueno, perdón, gracias. Dale, no, no es nada. Entonces, miremos acá una cosa. Si nosotros tenemos que calcular f de x más delta de x, para obtener la expresión de el valor de la función en x más delta de x, tengo que reemplazar en la función las x de la función original que yo tengo por x más delta de x, ¿sí? Porque yo quiero hallar la imagen de este binomio. Entonces, reemplazo x más delta de x en la función original donde están las x. ¿Está? Y entonces fíjense qué vamos a obtener. La voy a poner acá al lado cerquita a la f de x para tenerla bien. Entonces, fíjense, digo, límite. Cuando delta de x tiende a 0, de x cuadrado, o sea, pongo x más delta de x al cuadrado, más 2x más 2. En vez de x pongo x más delta de x. ¿Sí? Eso que escribí yo es f de x más delta de x, o sea, es la expresión de el valor que toma la función en x más delta de x. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Ahora, lo que vamos a hacer es restarle f de x, porque acá dice menos f de x, o sea, le tengo que restar la función sin incrementar. Entonces le resto la f de x original. ¿Sí? Y entonces veamos, para calcular este límite vamos a trabajar un poquito algebraicamente esto para ver qué nos da. ¿Sí? Y entonces, sigo acá abajo. No sé dónde estoy, pero acá arriba. Límite delta x tendiendo a 0 de cuadrado de un binomio x más delta x al cuadrado, aplico la fórmula del cuadrado de un binomio, ¿sí? Que era x cuadrado, ¿conocen? ¿O quieren que le anote acá al costadito? Es el cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo, o sea, 2x por delta de x, más el cuadrado del segundo factor, ¿sí? Y acá, en este término, puedo aplicar propiedad distributiva del 2. Entonces me queda 2 por x, 2x y 2 delta x. Y después, este menos que está adelante de este paréntesis le va a cambiar el signo a toda esa expresión. ¿Sí? Y me quedó todo eso en el denominador. Paren que voy a poner así porque si no me sale cualquier cosa. Bueno,
todo dividido delta x. Y veamos qué quedó ahí arriba. A ver, x cuadrado está acá, positiva y negativa, la puedo cancelar. ¿Sí? Y 2x también. ¿Nada más no puedo juntar? No. ¿Por qué no puedo juntar nada más? Porque fíjense que este 2x más delta x tiene delta x y este también, pero este está multiplicado por x, este término. O sea, no puedo sumar más nada porque no hay ningún término que haya quedado semejante ahí. Acuérdense que para sumar, juntar términos semejantes tienen que tener exactamente la misma parte literal. ¿Sí? Entonces, acá no puedo juntar más nada. Entonces me queda límite. Delta x tiende a 0 de 2x delta x más delta x al cuadrado más 2 delta x. ¿Sí? Todo dividido delta x. Y entonces fíjense que si delta x tiende a 0, este primer término se anula, este también y este también, y el denominador es delta x 0, o sea, es un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer para poder salvar esta indeterminación es distribuir el delta x. En vez de escribirlo así como un solo denominador común de todos los términos, lo voy a escribir término por término para poder simplificar. ¿Sí? Y entonces ahí simplifiquemos. Delta x se va acá, esta se va una con una de acá y esta se va con esta. Y entonces, ¿cómo quedó? En definitiva quedó límite delta x tiende a 0 de 2x más delta x más 2. ¿Sí? Y entonces, si delta x tiende a 0, 2x no depende de delta x. O sea que 2x tiende a 2x. ¿Sí? Delta x tiende a 0, o sea, se anula ese término. ¿Sí? Y 2 es constante, o sea que no depende de delta x. Entonces nos quedó 2x más 2. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es eso que obtuvimos? ¿Qué es ese 2x más 2? Es el límite del cociente incremental delta de y sobre delta de x con un x genérico, ¿sí? Un x variable en general. Y entonces lo que obtuvimos acá es la derivada de la función para cualquier x. O sea, obtuvimos la función derivada, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que con esta formulita podemos encontrar la derivada de esta función f de x en cualquier punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la fórmula que nos permite encontrar la derivada para cualquier valor de x. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 1 nos pedían que encontremos ese límite y luego que calculemos la derivada de la función en x igual a 0, en el ítem E. Entonces, ahora esto ya resulta muy simple porque tenemos la fórmula de la derivada, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que la función original que nosotros tenemos es x cuadrado más 2x, ¿sí? Y sabemos que su derivada, f' de x, ¿sí? Usamos la notación de derivada, f' de x es 2x más 2, ¿sí? Y nos piden que encontremos la derivada en x0 igual a 1, o sea, cuánto vale la derivada en ese punto que nosotros estuvimos analizando los incrementos y demás. Y entonces, el valor de la derivada en 1 simplemente lo obtengo especializando en la fórmula de la función derivada las x por 1.
¿sí? O sea, reemplazo la x por 1 acá y ya obtengo el valor de la derivada. O sea que me da 4, ¿sí? Entonces, esta era la función original. Esta es la derivada, la función derivada de esta f, ¿sí? Y como es la primera, se le llama primera derivada. Después ya vamos a ver un poquito más adelante que uno puede seguir derivando y encontrar lo que se llaman derivadas sucesivas, ¿sí? Esta es la derivada de la función f. ¿Sí? La fórmula derivada. ¿Y este 4 qué es? Este numerito, ¿sí? Es la derivada de la función, la derivada de f en x igual a 1. O sea, cuando x vale 1, la derivada es 4. ¿Y qué significa eso geométricamente? ¿Qué es ese valor 4? Significa que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1 y f de 1, en el punto de la función con, abscisa igual a 1, x igual a 1, en ese punto la pendiente de la recta tangente a la curva es 4, ¿sí? Significa que si ustedes acá le aplican el límite cuando delta x tiende a 0 y esto se hace cada vez más chiquita, van a encontrar la recta tangente a la curva que después vamos a trabajar. No les quiero marcar acá porque se les va a complicar, que no es la idea todavía, pero de entender que si ustedes tienen acá este punto de coordenadas 1, 3, trazan la recta tangente a la curva, ¿sí? Y esa recta tiene una pendiente, como todo recta, ¿verdad? Bueno, la pendiente de la recta tangente la obtengo a través de la derivada de la función en ese punto. Geométricamente es eso lo que representa la derivada de una función en un punto, ¿sí? Entonces, les pongo acá para que les quede completito. Aunque no habla de esto el ejercicio, pero para que vayan entendiendo, es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1, 3, porque la imagen del 1. ¿Y por qué digo la tangente en ese punto? Porque si ustedes tienen, no sé si conversaron algo ya, o habrán conversado con el profe, de cómo son las rectas tangentes. Si ustedes tienen una función así, ¿sí? Si yo quiero trazar la recta tangente acá, en este punto, ¿sí? La recta tangente es una recta que tiene un único punto de intersección con la curva, o sea, solo lo corta en este punto, ¿sí? Y además la deja contenida en uno de los dos semiplanos que determina la recta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la recta la recta tangente no atraviesa la curva, ¿sí? Sino que la va rozando en cada punto. Fíjense, por ejemplo, si yo quiero trazar la tangente acá, en este puntito, ¿sí? La tangente va a estar algo así, ¿sí? Y si estoy acá, la tangente va a ser algo así. Ahí. ¿Estamos? Entonces, fíjense que para cada punto, supongamos que la función viene algo así, y yo quiero la tangente acá, ¿sí? En cada punto tengo una recta tangente distinta, ¿sí? La inclinación de esa recta es la pendiente de la recta, ¿sí? ¿Y cómo encuentro la pendiente de esa recta? Sacando la derivada de la función en cada uno de esos puntos. Entonces van a ver que en algunos casos la recta tangente es creciente, en otros casos es decreciente, y hay casos en los que la recta tangente no tiene pendiente nula cuando es paralela al eje de las X, ¿sí? Que eso vamos a estudiar un poquito más adelante, que se llaman puntos críticos de la función. ¿Se entiende esto de la recta tangente?
Sí, sobre profe. todo entender cómo va cambiando, digamos, no es una recta tangente, es la recta tangente en un punto. Bueno, ¿en qué punto? Y eso me va a determinar el valor de la pendiente y si en ese punto la función es creciente o decreciente y muchas cuestiones, digamos. Bien, entonces, no sé si dejarle este grafiquito en el PDF o les borro. Está medio feo, capaz. Bueno, entonces lo que hicimos fue calcular la derivada por definición, ¿sí? Que es esto que tenemos acá en el recuadro que empezamos. Esa es la definición de derivada. Como verán, calcular la derivada es calcular un límite. Calcular un límite de un cociente de incrementos, ¿sí? Y entonces, según la función que nosotros tengamos, el límite que resulte para calcular la derivada puede llegar a ser un límite muy complejo, ¿sí? Según la fórmula de la función que tengamos. Entonces, nosotros vamos a aprender a calcular derivadas por definición y también vamos a aprender y vamos a utilizar el cálculo de derivadas por fórmulas, ¿sí? Porque imagínense una función que sea muy compleja en su estructura algebraica, ¿sí? O una logarítmica con una exponencial y qué sé yo. Imagínense lo que se convierte en los límites para obtener la derivada, ¿sí? Entonces, el cálculo infinitesimal avanzó digamos, en la creación de fórmulas de derivación que nos permiten encontrar la derivada aplicando fórmulas, ¿sí? Y entonces, eso también lo vamos a hacer a partir del, creo que es el que sigue. Ah, sí, yo les puse acá la tablita que siempre suelen tener en la facultad. Sí, ya es en el 3. Entonces, el ejercicio 2 es más de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Porque fíjense la consigna. Dice, determinar las derivadas de cada una de las siguientes funciones en los puntos indicados utilizando la definición, ¿sí? O sea que nos piden la derivada en un punto, ¿sí? Y utilizando la definición, ¿está? Entonces, vamos a tomar, tiene 2 puntos. Ah, está bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer uno y el otro le va a quedar de tarea a ustedes. Fíjense, porque cada ítem tiene la función f de x es x cuadrado menos 2x, en este caso, y los puntos son x0 igual a 1 medio y x1 igual a menos 1, ¿sí? O sea que acá hay que calcular 2 derivadas, porque dice en los puntos indicados, ¿sí? Entonces, la profe va a hacer uno y a usted le va a quedar uno de tarea para practicar ustedes, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer en x igual a 1 medio. En x0 igual a 1 medio, en este caso. Entonces, voy a hacer f' de 1 medio, ¿sí? Fíjense, vuelvo a lo que escribí al comienzo. Voy a usar la primera definición, digamos, porque voy a calcular en un punto en particular, ¿sí? Porque eso nos pide la consigna. Entonces, f' en un medio es, por definición de derivada, es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de, como es x0 más delta x y x0 vale 1 medio, va a ser 1 medio más delta de x, ¿sí? Función incrementada menos la función sin incrementar, o sea, el valor de la función en 1 medio, ¿sí? Todo dividido delta x. Bien, ahí solo apliqué la definición. Entonces ahora vamos a ver, si la función es x cuadrado menos 2x, para calcular esta imagen, la imagen de 1 medio más delta x, reemplazo 1 medio más delta x en la función. Entonces me queda límite
delta X tiende a 0 de X cuadrado, o sea, 1/2 más delta X cuadrado, menos 2 por X, que es 1/2 más delta X. Muy bien. Menos F de 1/2. Entonces tengo que sacar la imagen de 1/2, ¿sí? Y si quieren vamos a hacerle la cuentita ahí nomás para que 1/2 cuadrado menos 2 por 1/2 y esto es menos. ¿Por qué? Fíjense que es menos el valor de la función en 1/2. Esto es f de 1/2, ¿sí? Le pongo el menos adelante para no meter la pata, ¿ok? Bien, entonces. Todo dividido delta X. Entonces, hay que hacer cuentas. Delta X tiende a 0 de 1/2 más delta X al cuadrado. Otra vez voy a hacer ahí el cuadrado de un binomio, ¿sí? 1/2 al cuadrado es 1/4. Y después 2 por 1/2 por delta X. 2 por 1/2 es 1, o sea que me queda delta X más delta X cuadrado. Y después acá voy a aplicar la propiedad distributiva. Entonces me queda menos 1 menos 2 delta X, ¿sí? Y acá esta cuenta de lo que está dentro del corchete queda 1/4 menos 1, o sea, es menos 3/4. Esta cuenta es menos 3/4, con el menos de adelante queda más 3/4. Todo dividido delta de X. No se olviden el delta de X. Entonces, igual al límite con delta de X tendiendo a 0 de, ¿qué podemos resolver ahí? Fíjense que 1/4 más 3/4 es 1 y acá tengo un menos 1, o sea, la suma de los términos independientes acá da 0. Este con este da 1 menos 1, o sea, cancelo los 3 porque me da 0 la suma. Y entonces después puedo también juntar los delta X, porque fíjense que acá hay un delta X solito y acá hay un menos 2 delta X. Entonces, ¿cómo queda? Álgebra pura acá, ¿eh? Delta X cuadrado y este término lo junto con este, porque son semejantes, los dos tienen delta X en su parte literal. Entonces, delta X menos 2 delta X es menos delta X. ¿Sí? Y es todo dividido delta X, pero ya voy a distribuir, porque quiero simplificar, obviamente, para que me deje de dar 0 sobre 0. ¿Sí? Y entonces, acá, este se va una de acá con un delta X de acá, y esto dividido, esto me da 1. Ojo acá, ¿eh? Ojo, no quieran hacer desaparecer este término porque se simplifica, queda menos 1. Entonces es límite delta X tendiendo a 0 de delta de X me quedó en el primer término menos 1. ¿Sí? Y entonces como delta X tiende a 0, delta X menos 1 tiende a menos 1. ¿Está? Entonces, quiere decir que esta función, si ustedes la grafican,
y consideran el valor x0 igual a 1/2, ¿sí? Y su imagen, que era menos 3/4. En ese punto, la recta tangente tiene una pendiente menos 1. O sea que en ese punto la recta tangente es decreciente, ¿sí? Entonces, menos 1 es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva en x0 igual a 1/2, ¿sí? Acá estamos sacando la derivada en el punto, ¿sí? Entonces, a ustedes, voy a hacer acá un poquito de lugar, quedaría x, bueno, estaba en rojo, x1 igual a menos 1, ¿sí? Les queda a ustedes de tarea. ¿Ok? Para completar ustedes y empezar a hacer derivadas por definición. Profe, una consulta. Sí, decime. ¿Por qué en el resultado queda solo menos 1? Porque mira, estamos calculando un límite. El límite, viste que simplificamos todo y nos quedó solo delta x menos 1, ¿verdad? Sí, profe. Esto. Bien. Entonces, acá calculamos el límite, porque mira que yo vine escribiendo límite, 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 en ningún momento calculé el límite, o sea, hacer tender delta x a 0, reemplazando los delta x por 0. Recién en este paso calculo el límite y digo, como delta x tiende a 0, quiere decir que esto se hace 0. Y menos 1 es una constante que no depende de delta x. O sea, menos 1 te queda 0 menos 1, que es menos 1. Es el cálculo del límite propiamente dicho, que es lo que estuvimos haciendo en las clases anteriores. ¿Sí? ¿Te acordás que cuando teníamos límite, cuando x tiende a 0, supongamos de x cuadrado más 4, sí, bueno, reemplacemos a ver la x por 0 y veamos qué pasa con el límite. Bueno, acá si x tiende a 0, x cuadrado tiende a 0, este límite da 4. ¿Sí? ¿Te Claro. acordás de Sí, sí, eso? sí. Sí. Se reemplaza. Lo que pasa que ahora la variable es delta x. Eso capaz es lo que te perdió un poquito. Claro, claro, sí, exactamente. La variable es delta de x ahora. Entonces pensá que ahora tu nuevo x es delta de x. Ah, ¿Sí? perfecto, perfecto. Muchas gracias, ¿Estamos? profe. Dale, de nada. Bueno, entonces, para hacer en menos 1, ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo que hicimos acá arriba, solo que vamos a evaluar en otro punto. Entonces, en vez de f' de 1/2, van a obtener f' de menos 1 y van a reemplazar menos 1 más delta de x menos f de menos 1, y van a hacer toda la cuenta. ¿Ok? Eso les queda de tarea. Da menos 4. A ver, les pongo acá para que cuando hagan ya puedan ver. O sea, f' de menos 1 les tiene que dar menos 4. Bien, entonces pueden chequear lo que hicieron. Muy bien. Vamos a hacer este otro tipo de función porque cambia un poquito, ¿sí? Esperen que me... Es 1 sobre x, no es una polinómica. Fíjense que la que hicimos recién era x cuadrado menos 2x y la que teníamos en el ejercicio 1 era x cuadrado más 2x. O sea, eran muy parecidas, ¿sí? Eran cuadráticas las dos, o sea que aplicamos el cuadrado a un binomio y demás, cuestiones algebraicas. Y acá ya va a cambiar un poquito más esto. Bueno, antes de seguir vamos a hacer un recreíto, chicos. 10 minutitos y volvemos. De paso voy a consultar algo que quiero preguntarle al profe de la guía. ¿Está?
Hacemos 10 minutitos de recreo y volvemos. ¿Qué le está pasando a esto? Bien. Entonces, vamos a hacer uno otra vez del B, porque es otro tipo de función y les quiero mostrar, y el otro les va a quedar de tarea a ustedes. Entonces, el punto vamos a hacer en x igual a 1, en x0 igual a 1, y x1 igual a menos 2 les va a quedar a ustedes de tarea. Yo les doy el resultado ahora, ¿sí? Entonces, f', bueno, en realidad esta es g, ¿eh? Bueno, g' de 1, vamos a hallar la derivada de la función g en 1, en ese punto, ¿sí? Profe, ¿este es Entonces, el punto 3? no, todavía no. Estamos en el 2b. Ah, perfecto. Gracias, profe. El 3 ya es de fórmulas, que quiero llegar hoy a eso, así que vamos a hacer a ver si nos da el tiempo. Entonces, esperen que salió más feo este 1. Bueno, entonces, la derivada de la función g en 1, ¿sí? Vamos a hacer este punto. Entonces, por definición de derivada, esto es límite, cuando delta x tiende a 0, de g de 1 más delta x menos g de 1. El valor de la función incrementada menos el valor de la función sin incrementar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda esto? G de 1 más delta x es reemplazar en la función g, que la función g es 1 sobre x. Vale. Esta es la fórmula de la función, ¿sí? Entonces, para hallar la imagen de 1 más delta x, tenemos que reemplazar 1 más delta x en la función g. Y entonces nos queda 1 sobre 1 más delta x, ¿sí? Eso es g de 1 más delta x, menos g de 1. G de 1 es reemplazar en la función g las x por 1. 1 dividido 1 sería, me da 1. O sea que la imagen de 1 es 1, ¿sí? Entonces me queda esto en el numerador. Y recuerden que todo esto, vamos a hacer bien, dividido delta de x, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense que por la fórmula que tiene esta función, lo que nos queda acá no nos queda ninguna expresión polinómica ni nada para resolver y simplificar. Entonces vamos a tratar de resolver esto y cambiar la forma algebraica de esta función. ¿Por qué? Fíjense que si nosotros calculamos el límite, cuando delta x tiende a 0, reemplazo delta x por 0 acá y me queda 1 sobre 1, que es 1, 1 menos 1, 0. Y el denominador es 0. O sea, es un límite 0 sobre 0. Tenemos que buscar la forma de simplificar delta x para que nos deje de dar indeterminado, ¿sí? Entonces, vamos a resolver esta resta que tenemos en el numerador, ¿sí? Y entonces, fíjense, de paso vamos a practicar lo que el otro día yo les estuve mostrando, lo de
denominador común y demás. Como tenemos una resta de fracciones, ¿sí? Vamos a sacar como un denominador. Recuerden que este 1 tiene como un 1 acá abajo, ¿sí? Les pongo para hacer la cuenta y que lo puedan ver. Entonces, 1 más delta de x y 1, el denominador común va a ser 1 más delta de x, porque puedo dividir por sí mismo y por 1, ¿verdad? Y entonces, 1 más delta x dividido 1 más delta x es 1. Por 1, 1. Y después, 1 más delta x dividido 1, ¿sí? Es 1 más delta x. Por 1 es 1 más delta x, pero tengo un menos acá. ¿Sí? Y todo esto dividido delta x. Estoy resolviendo todo en el numerador. Y entonces fíjense que ahí arriba, como tengo el menos adelante de ese paréntesis, delta x tiende a 0, ¿qué me queda? Me queda 1 menos 1 menos delta x en el numerador ahí. Dividido 1 más delta x, dividido delta x. Y entonces, 1 menos 1 puedo cancelar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda en definitiva esto? Igual, límite, cuando delta x tiende a 0, de arriba me quedó menos delta x sobre 1 más delta x. ¿Sí? Todo dividido delta x. ¿Sí? Y entonces, acá les quiero mostrar algo que se suele usar bastante cuando uno está trabajando algebraicamente las funciones, porque acá yo puedo simplificar este delta x con este delta x, ¿sí? Pero, ¿por qué puedo simplificar? Porque fíjense que, les voy a hacer un apartadito acá al costadito. Si ustedes tienen una fracción sobre otra, ¿sí? Esto lo pueden hacer como el producto de los extremos va en el numerador y el producto de los medios va en el denominador. Entonces, A por D sobre B por C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad esto tiene que ver con el algoritmo de la división de fracciones, ¿verdad? Pero nosotros cuando tenemos una fracción sobre otra, es usual decir, bueno, extremos por extremos y medios por medios. Entonces, los extremos, el numerador de arriba con el denominador del de abajo, el producto va en el numerador y el producto de los medios en el denominador, ¿sí? Esto se usa mucho para transformar algebraicamente las funciones, las fórmulas de las funciones. Entonces, eso vamos a hacer acá para que ustedes entiendan por qué se puede simplificar. Porque este delta x, fíjense que tiene, como no tiene denominador, tiene un denominador 1, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos extremos por extremos y medios por medios, ¿qué nos queda? Si ustedes ya lo pueden ver que ahí se puede simplificar, lo simplifican, no hay problema, y si ven cómo queda el cociente, digamos. Pero si no, hacen todos los pasitos. Menos delta x por 1 me queda menos delta x en el numerador y en el denominador me queda delta x por 1 más delta x, que le pongo entre paréntesis porque multiplica a todo eso, que es el producto de los medios. ¿Sí? Y entonces fíjense que acá este delta x está multiplicando acá en el denominador y está acá arriba también. Entonces por eso puedo simplificar. ¿Sí? Y entonces me queda límite de menos 1 sobre 1 más delta x. ¿Sí? Y entonces
como ya simplifiqué delta X, vuelvo a calcular el límite. Si delta X tiende a 0, 1 más delta X tiende a 1. Y el numerador es menos 1 constante, no depende de delta X. Entonces sigue siendo menos 1 nomás. Menos 1 sobre 1 es menos 1. Que es el valor de la derivada que estamos buscando, el resultado de este límite, ¿sí? Entonces, esto, le voy a poner acá, extremos por extremos. Y medios por medios. Esto se dice, aparte cuando se usa mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué cambió en este ítem? Que la función era diferente, ¿sí? No era una polinómica, era 1 sobre x, ¿sí? Entonces, las cuentas cambian, porque fíjense que cuando uno calcula la imagen del valor incrementado menos el valor de la función sin incrementar, el límite que resulta es muy diferente, es muy complejo, ¿sí? Entonces vemos que no es fácil calcular derivadas por definición. Y fíjense lo que es esta fórmula de la función, ni siquiera es muy complicada, ¿sí? Pero el límite, como está formada la derivada por un límite de un cociente de incrementos, y aplico la definición y se puede volver un límite bastante complicado de calcular, ¿sí? Entonces, este cambió un poquito por esta cuestión de que era otro tipo de función. El otro, el que es x1 igual a menos 2, les queda a ustedes. Yo voy a buscar, creo que tengo por acá el resultado. Denme un segundito. G' de menos 2 sería. Es menos 1/4. ¿Está? Entonces ustedes pueden verificar. Intenten hacer la cuenta, ver cómo les queda, ¿sí? Y si sale ese límite. ¿Está? ¿Se entendió esto? Fíjense, lo que les puede complicar acá es esta parte de, en este caso acá hicimos resta de fracciones, de acá a acá. ¿Sí? Para eso sacamos este, que es el común denominador. Que yo les pongo todo esto. Para que ustedes cuando revisen las cuentas, ustedes lo que tienen que ver es tratar de entender en qué caso tengo que hacer cómo tengo que proceder, digamos. ¿Eh? Este es el denominador común. ¿Sí? Y ahí se acuerdan que para restar las fracciones era dividido el denominador por el numerador. Y eso pongo acá. ¿Sí? Entonces, vemos de dónde sale cada resultado. ¿Sí? Bueno, y después, ¿qué más puede? Bueno, una vez que hicimos las cuentitas acá, esto también es algo importante, lo que les puse acá en el recuadrito verde. Siempre que tengamos una fracción sobre otra, se puede transformar así, en una sola fracción, ¿sí? Entonces, eso también está bueno. Muy bien. Ahí. Esperen que ya me fui. Vamos a hacer el C, porque también es otro tipo de función, no, ninguna es igual. Este tiene raíces, y entonces yo también les quiero mostrar uno. Porque esta es raíz cuadrada de X, ¿sí? Entonces, vamos a recordar un poquito cómo salvábamos límites indeterminados con raíces, de paso acá, que también va a venir bien para salvar la indeterminación. Entonces, vamos a calcular, pide en 0 y en 2. Yo hago en 0 y ustedes hacen en 2, ¿sí? O a ver, bueno, sí. Pasa que el de 2 es más
El de 0 es muy fácil, pero bueno. A ver, vamos a hacer h' en 0. ¿Sí? Entonces, por definición, ya se tienen que ir grabando la definición de derivada a esta altura. Límite cuando delta x tiende a 0 de h de 0 más delta x menos h de 0. ¿Sí? Todo dividido delta de x. La función es raíz cuadrada de x. Bien, entonces, h de 0 más delta de x. 0 más delta de x es delta de x, porque delta de x más 0 es delta de x, ¿sí? Entonces, tengo que sacar h de delta de x menos h de 0. Bien, entonces me va a quedar límite. Delta de x tiende a 0 de 0 más delta de x es delta de x y h de delta de x es reemplazar en la función h las x por delta de x, ¿sí? Y entonces me va a quedar raíz cuadrada de delta de x, ¿sí? Menos h de 0. Reemplazo en la función h las x por 0 y raíz cuadrada de 0 es 0. Todo dividido delta de x, ¿sí? Y entonces, límite con delta de x tendiendo a 0 de esto me queda, obviamente, raíz cuadrada de x nomás arriba. De delta de x sobre delta de x. Y entonces, acá me da 0 sobre 0. Si delta de x tiende a 0, se anula el numerador y el denominador. Entonces tengo que buscar la forma de simplificar el delta de x. Entonces, recordemos qué hacíamos cuando en un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0 la variable estaba afectada por una raíz. ¿Se acuerdan que multiplicábamos por el conjugado del que tiene la raíz? En este caso la raíz cuadrada está en el numerador, ¿sí? Y como no, el conjugado, no tengo dos términos acá porque era delta, raíz cuadrada de delta de x menos 0, o sea, menos 0 más 0 es, digamos, de balde que pongamos, directamente vamos a multiplicar por la raíz cuadrada de delta de x arriba y abajo, o sea, en el numerador y en el denominador, que es lo mismo que si ustedes me dicen, pero profe, era el conjugado. Bueno, sí, le pongo más 0 acá. Es lo mismo, chicos. ¿Sí? No nos vamos a estar complicando con el 0 si no agrega ningún valor a la expresión. ¿Está? Entonces, para eliminar esa raíz cuadrada de delta x, multiplico numerador y denominador por raíz cuadrada de delta de x. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda? Límite delta x tendiendo a 0 de multiplico raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de x, me queda raíz cuadrada de delta de x, perdón, al cuadrado, y abajo queda delta de x por raíz cuadrada de delta de x. Entonces, se va esta raíz con esta potencia, ¿sí? Y cuando simplifico esto me queda delta x en el numerador y en el denominador. O sea que puedo simplificar también este delta x con este delta x. Y entonces me queda, voy acá abajo para que límite con delta x tendiendo a 0 de 1 quedó en el numerador y en el denominador quedó raíz cuadrada de delta de x. Entonces, bueno, ya 0 sobre 0 no me va a dar porque en el numerador ya tengo una constante, ¿sí? Entonces, si delta x tiende a 0, raíz cuadrada de delta x tiende a 0 también. O sea que esto es 1 sobre 0. O sea, 1 sobre algo que se hace cada vez más chiquito, el denominador, por lo tanto la cuenta de dividir se hace cada vez más grande. Entonces, cuando me da una constante sobre algo que tiende a 0, el límite es infinito, ¿sí? Y lo
Acá está. Este límite es infinito, sí. ¿Está? Y sí, porque en la derivada esta que en 0 no está definida como, porque quedan x en el denominador. Ahora cuando hagamos por fórmula vamos a volver a este ejercicio para que ustedes lo vean. ¿Está? Entonces, el límite es infinito. Entonces, la derivada de la función en este punto, el límite resolviendo por definición nos da infinito, ¿sí? Y ahora ya vamos a ver cuando hagamos por fórmula qué es lo que pasó acá, ¿sí? Esta, le voy a pintar acá un poquito para recordar que ahora tenemos que volver. Bueno, entonces, les decía que yo hacía una y ustedes hacen la otra. ¿Qué les quiero mostrar de esta? De la otra derivada en 2. Fíjense qué va a cambiar. Es h de 2 más delta x menos h de 2. Todo dividido, delta x. Y entonces miren cómo les queda. H de 2 más delta x va a ser raíz cuadrada de 2 más delta de x menos h de 2, o sea, menos raíz de 2. ¿Sí? Todo dividido delta de x. Entonces, si ustedes calculan el límite, cuando delta x tiende a 0, esto queda raíz de 2 menos raíz de 2, que es 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, acá, hasta acá les voy a hacer, y ustedes van a completar esto de tarea, tienen que multiplicar numerador y denominador por el conjugado del que tiene la raíz. ¿Se acuerdan que ese caso lo vimos el otro día? Entonces van a multiplicar numerador y denominador por el conjugado de esta expresión. ¿Está? ¿Cómo va a ser el conjugado? Es raíz cuadrada de 2 más delta x más raíz de 2. ¿Sí? Por esto multiplico arriba y abajo y veo que sale. ¿Sí? Les digo, la derivada les da f, le pongo es h. Vale. Costumbre que sea f. H' de 2 es, la cuentita les tiene que dar 1 sobre 2 raíz de 2. Esa es la derivada en ese punto. ¿Está? Les dejo para que ustedes de paso también practiquen límite, porque esto es un límite indeterminado con raíces, ¿sí? Que es parte del práctico anterior que estuvimos resolviendo. Muy bien. Estamos entonces con derivadas por definición, ¿sí? Ahora vamos a pasar al ejercicio 3, en donde, esperen que por qué. Para el ejercicio 3, yo les busqué la tablita de derivadas que solíamos usar siempre en la facu, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense la consigna, paren que bajo. Utilizando las fórmulas de derivación, ¿sí? Las fórmulas de derivación, calcular las derivadas de las siguientes funciones. Y tenemos, wow, como para entretenernos derivando, muchas funciones para derivar, para aprender a utilizar la tabla de derivadas. La tabla de derivadas es una tabla que siempre, bueno, solían repartir en la facultad los del centro de estudiantes y que se les permite tener en los exámenes, ¿sí? ¿Por qué? Es una tabla en la que tenemos para distintos tipos de funciones cuál es su derivada, cuál es la fórmula para obtener su derivada, para no tener que hacer toda la definición para cada función que tengamos que encontrar su derivada, ¿sí? Con el ejercicio 1 y 2 ya vemos que calcular derivadas por definición no es nada simple, el límite que se forma puede ser un límite muy complejo y salvar una indeterminación también. Entonces, la tabla de derivadas me sirve para ver la forma de que tiene una función y ver cuál es su derivada. Entonces, fíjense la tablita cómo está organizada.
bueno, los que ya la conocen, los que están recursando, ya esto es una pavada, digamos, pero para los que están ingresando, que están cursando por primera vez, hay que aprender a leer esta tabla, ¿ok? Tiene 4 columnas y acá dice funciones derivadas, funciones derivadas. Entonces, me da el tipo de función I igual C, en donde I es igual a constante, y entonces I es la función f de x, o sea, I es igual a f de x, o sea, la función de x, C, y acá abajo, miren, abajo les dice qué es cada cosa, acá. X es la variable independiente. C es una constante, o sea, un número, ¿sí? U y B son funciones continuas y derivables de X. O sea que si ustedes tienen U, es una función de X, ¿sí? U, si aparece U, ¿sí? Es porque es U de X, es una función de X, ¿ok? Supongamos X cuadrado más 1, que U sea X cuadrado más 1. O sea, U es una función de X, está U y B. Entonces, esos son los elementos que aparecen en la tabla y entonces fíjense las fórmulas como son. Por ejemplo, la primera dice I igual C, su derivada I' es 0. Esto es que la derivada de una constante es nula, ¿sí? Y estas fórmulas creo que algunas las demuestran, o bastantes las demuestran en teoría. No sé si todavía ya están ahí, pero no importa, porque nosotros para el práctico usamos la tabla directamente, no las demostraciones. Entonces, la derivada de una constante es nula. Eso dice esta primera, esto, ¿sí? La derivada de una constante es nula. La derivada de la variable es 1. Es decir, si yo tengo la función identidad igual a x, su derivada es 1. ¿Sí? La derivada de una potencia, esa la usamos mucho. Esta. La derivada de una potencia, o sea, tengo x elevado a un número n, donde n es un número real cualquiera. Su derivada es n por x a la n menos 1. ¿Qué significa eso? Que si ustedes tienen que la función es, supongamos, x a la quinta, ¿sí? La derivada de esta función es bajo el 5 multiplicando, baja adelante multiplicando, y le resto 1 al exponente, porque miren que acá dice n menos 1, n por x elevado a la n menos 1. Entonces, 5 menos 1, 4. Es decir, que esta es la derivada de esta función potencial x a la quinta, ¿sí? Esa la usamos un montón, ¿ok? Después está x elevado a la, x igual a raíz cuadrada de x, que también se puede escribir como x a la 1 medio, ¿sí? Por potencia de exponente fraccionario. Cualquier raíz se puede transformar en una potencia de exponente fraccionario y eso también lo usamos en las funciones, ¿sí? Se nota que este es un igual, che. Bien, está. La derivada es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x, que es lo mismo que 1 medio por x elevado a la menos 1 medio, que es lo que me da, si yo derivo esta como potencia, me voy acá al costado. Si yo tengo x a la 1 medio y la derivo utilizando la fórmula de la potenciación, bajo el 1 medio multiplicando y le resto 1 al exponente. 1 medio menos 1 es menos 1 medio. ¿Sí? Y entonces, ¿esto es equivalente a esto que está acá, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x? Claro que sí, porque esto es 1 medio sobre x a la 1 medio,
porque exponente negativo se invierte la base y la x se va para abajo, se va para el denominador con exponente positivo. Y por potencia de exponente fraccionario, esto se transforma en esto. O sea que fíjense que aplicando la fórmula de la potencia o la de la raíz, llego a la misma expresión. Son expresiones equivalentes. 1 sobre 2 raíz cuadrada de x es lo mismo que 1/2 por x a la menos 1/2. ¿Sí? Y eso también se usa mucho. Después, raíz enésima de x, después está el logaritmo natural de x, y así, e a la x es la única función que coincide con su derivada. ¿Se acuerdan en el número e? Que lo vimos en el cálculo de límites, ese número, ese irracional famoso e. Bueno, la función e elevado a la x es la única función que coincide con su derivada. O sea que derivo e a la x y obtengo e a la x. No cambia, ¿sí? Es la única. Y después están las exponenciales a la x, que es a a la x por logaritmo natural de a. Después están las trigonométricas, todas vamos a usar, ¿sí? Estas están todas las trigonométricas. La derivada del seno es el coseno, la del coseno el menos seno, la de la tangente es secante cuadrado, la derivada de la secante es secante por tangente, y así, todo tenemos acá. ¿Está? Y acá ya tenemos derivada de funciones de x. ¿Sí? Acá cuando tienen, supongamos, i igual a u, o sea, i igual a una función de x, la derivada es la derivada de u, nada más. Si tengo una constante por una función, esta se usa un montonazo también. Si tengo una constante por una función, la derivada es la misma constante por la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, supongamos que tienen 5 por seno de x como función, y ustedes tienen que derivar esto lo pienso, bueno, esto es una constante por una función de x. Entonces, la derivada es la misma constante por la derivada de la función y derivo solo el seno. Busco dónde está el seno de x, está acá. La derivada del seno de x es el coseno de x. O sea que la derivada de esta función es 5 coseno de x. ¿Está? Entonces, la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Y así, vamos a ir usando la tabla todo el tiempo, ¿sí? Para resolver el ejercicio 3, que lo vamos a empezar a hacer los primeros. Obviamente va aumentando la complejidad de las funciones, van apareciendo otros tipos de funciones y algunas propiedades algebraicas que queremos que las tengan a mano, ¿sí? Para transformar las funciones. Entonces, miremos acá. Empezamos con el a. La función a de x es 7x cubo, una polinómica. Entonces, ¿cómo voy a derivar esta función? A' de x, o sea, la derivada, es, como acá tengo distintos términos, y no sé si ya vieron en teoría, pero la derivada de una suma es la suma de las derivadas, entonces yo puedo derivar término por término, ¿sí? Y además, recién vimos que la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función, ¿sí? Entonces, fíjense, en el primer término que es 7x al cubo, va a quedar el mismo 7 multiplicando la derivada de x al cubo. ¿Cómo derivo x al cubo? Bajo el 3 me queda 3x 3x elevado a cuadrado. la x cuadrado, exactamente. 3x cuadrado. Y entonces me queda 7 por 3 por x cuadrado. En el segundo término hago lo mismo. El 2 ya queda y derivo x al cuadrado. Bajo el 2 y me queda x a la 1. No se pone el 1, pero yo les pongo para que vean nada más paso por paso. Después,
Miren el 5x, la derivada de 5x. El 5 queda como está y la derivada de x es 1, porque está acá, miren, la tablita. La derivada de x en el segundo renglón, acá, es 1, ¿sí? Entonces, me queda eso. Y después la derivada de 1, como 1 es constante, se anula, porque la derivada de una constante es 0. Y entonces, ¿cómo me quedó? 7 por 3, 21, x al cuadrado. 2 por menos 2 es menos 4x. 5 por 1 es 5. Y el más 0 no lo voy a poner, ¿sí? Y entonces, esta es la derivada de la función que estamos buscando. La encontramos por fórmulas, aplicando las fórmulas de derivación, ¿sí? Este paso que yo escribí acá, todo esto, ustedes ya después lo pueden empezar a hacer directamente sin necesidad de escribir todos estos pasos, ¿eh? Digo, el 3 baja multiplicando, 3 por 7, 21x cuadrado, y ya puedo escribir esto. Bajo el 2 multiplicando, menos 4x, en 5x queda 5 y el se anula. Listo, escribo directamente, ¿ok? No es que hace falta escribir esto, pero como son los primeros pasitos que estamos dando en el uso de la fórmula, yo les escribo todo, ¿ok? Bien. ¿Se entendió esta? Es de las más fáciles de la polinómica. Vamos a la B. Fíjense las funciones. X cuadrado menos X, todo elevado a la cuarta. Entonces, miremos esto. Voy a escribir primero la función acá para analizar un poquito su estructura. Es X cuadrado menos X elevado a la cuarta. Entonces, ¿qué fórmula de derivación vamos a utilizar acá? Y ustedes lo que tienen que aprender a ver es, en la función, qué tipo de función es, qué fórmula voy a usar, y una vez que la aplico, bueno, algebraicamente, cómo puedo llevar a la mínima expresión esa derivada, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué tengo acá? Tengo una potencia de esto, que es x cuadrado menos x, que es una función de x, porque esto es una expresión que depende de x. No tengo la x solita a la cuarta, ¿sí? Sino que tengo una función de x elevada a la cuarta. ¿Está? Entonces, la fórmula que voy a utilizar acá para esta función, por su estructura, es u elevado a ¿qué? A una constante, o sea, u a la n. Fíjense que sí, por ejemplo, les cambio una cosita chiquitita para que ustedes vean. Si la función era así, x cuadrado menos x, en vez de elevado a la 4, elevado a la 2x. ¿Qué cambia acá? Ya no voy a usar la fórmula u. No es una constante en este caso, sino que también es una función de x, ¿sí? Y entonces, acá voy a tener que utilizar la fórmula u a la b, o sea, una función elevada a otra función. ¿Está? Entonces, este primer paso es fundamental para aprender a derivar. Es analizar la función y ver qué forma tiene. ¿Es una potencia? ¿Es un logaritmo? ¿Es una constante por una función? ¿Son dos funciones? ¿Es un cociente? Lo que sea, ¿sí? Pero analizar algebraicamente la función me va a permitir decidir qué tipo de fórmula voy a utilizar, y a partir de la fórmula, bueno, ahí sí, ya aplico la fórmula y hago álgebra, ¿ok? Entonces, esto le borro para no me quiero confundir. Entonces, en este caso la fórmula es u a la n. Entonces, vamos a la tabla. Acá está. Voy a pintar en verde. Es esta. U a la n. La derivada es, miren, n, o sea, baja el exponente por u elevado a la n menos 1, o sea, la misma función elevado a un
Le resto 1 al exponente por u', o sea, por la derivada de la función u. Entonces, yo le voy a anotar acá la derivada, cómo es, para que les quede. Es n por u elevado a la n menos 1 por u derivada. ¿Sí? Entonces, hagamos eso en nuestro ejercicio. ¿Quién sería acá mi u? Este es u. X al cuadrado menos X. Muy bien. Y este es n. ¿Sí? Entonces, ahora sí digo, voy a calcular la derivada. ¿Ok? Y entonces digo, n baja multiplicando 4. U queda elevado a la n menos 1. O sea, la misma función u queda elevado a la n menos 1. Sería 4 menos 1, 3. ¿Sí? Y ahora tengo que derivar x cuadrado menos x derivado. ¿Sí? Entonces todavía no terminé. Apliqué la fórmula, pero me falta derivar esta parte. Entonces digo, 4 por x cuadrado menos x al cubo. Hasta ahí estoy. Ahora tengo que multiplicar por la derivada de x cuadrado menos x. Entonces voy a derivar término por término. La derivada de x al cuadrado baja el 2 multiplicando y x me queda elevado a la 1. O sea, la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Sí? Y la derivada de menos x es menos 1, porque la derivada de la variable es 1. ¿Sí? O lo mismo, si ustedes quieren pensar así esto, es, tiene un 1 acá, baja multiplicando, queda menos 1 por x elevado a la 1 menos 1, 0. Queda menos 1 por 1, que es menos 1. ¿Está? La derivada de x es 1 y la derivada de menos x es menos 1. ¿Ok? La derivada de menos x no está en la tabla, pero sale así fácil, digamos. Entonces, me quedó esto y esto me parece que no se nota que es un 3. Y esto es la comillita de derivada, ¿está? Entonces, esto al derivar nos da esto. Voy a poner todo así para que se me hace que ayuda eso, ¿sí? Al derivar me queda esta expresión. ¿Puedo resolver algo más? Y bueno, podría multiplicar este 4. El 4, pero no con el cubo, ¿eh? Ojo al piojo, porque este binomio está al cubo. Si yo no resuelvo este cubo, a esto no lo puedo tocar, porque acordate que en el orden de las operaciones se resuelve primero potencia de raíces, después multiplicación y divisiones. Entonces, uno puede resolver esta multiplicación sin antes resolver esta potencia, ¿sí? Pero lo que puedo hacer es dejar la potencia como está y multiplicar el 4 por el 2x menos 1. Pero no es necesario, ¿eh? Yo solo para que de paso revean un poquito álgebra. 4 por 2x son 8x menos 4. Esa es la mínima expresión. Me dice, ¿y si hacemos el cubo del binomio? Y sí, podemos hacer el cubo del binomio. No es necesario porque acá no tenemos que seguir trabajando con la función. Nos piden solo la expresión de su derivada, ¿sí? Entonces, inclusive llegar acá, ya está, ¿sí? A este paso donde está 2x menos 1. Si llegan un pasito más, está bien. Pero no es que va a estar incompleto si ustedes no resuelven el cubo del binomio o algo así. Profe, ¿Estamos? entonces, o sea, a menos que en la consigna no nos pidan, no tenemos que seguir haciendo. O sea, a menos que lo que vos hagas no te permita reducir la expresión. Porque si nosotros desarrollamos el cubo acá y después multiplicamos todos con todos y no sé qué, todos estos polinomios, no va a quedar una única expresión, digamos. Pero así como está factoreada, porque está expresado como un producto esta derivada, es una expresión bastante simple
y no tenemos que simplificar ni tenemos que hacer nada porque al resolver el cubo es como que se hace más compleja la expresión en vez de reducirse. No sé si me explico. Sí, perfecto. Ok, bien. Entonces, bueno, hasta acá yo esto ya me voy llevando para la clase que viene, ¿sí? Estas pueden intentar hacer, o sea, en realidad ya pueden intentar hacer todas las derivadas por fórmulas, ¿sí? Estas dos al menos. Esta, miren, una ayudita. Ay, que soy malcriadora. 2 por cuando tenemos en el denominador una potencia, ¿sí? Lo que se hace es llevarle para arriba con exponente cambiado de signo. Si acá tengo x al cubo, yo lo puedo escribir a esto como x a la menos 3 y lo llevo arriba, ¿sí? Lo mismo si ustedes tienen supongamos 5 por x a la menos 2, esto lo pueden llevar a este que está negativo acá, lo llevo positivo abajo. ¿Está? Eso es álgebra y se usa mucho acá, ¿ok? Entonces lo transformo así. Siempre que se pueda, transformen en una potencia, porque la potencia es muy fácil de derivar. A ver, estas cuáles son. Raíz, bueno, acá hay un cociente, hay un poquito de todo. Yo voy a retomar el día martes a partir del ítem E. El que quiere ya se puede poner a derivar y a intentar mejor, digamos, ¿sí? Pero me interesa más que practiquen derivadas por definición. ¿Ok? Toda la tarea que les dejé y con eso estaríamos la clase de hoy. Esperen que voy a dejar de grabar. Bueno, estamos entonces, prioridad derivadas por definición. ¿Por qué? Derivadas por fórmula vamos a seguir trabajando mucho, ¿sí? Porque vamos a seguir utilizando. Entonces, derivadas por definición, lo revisan, completen la tarea y fíjense si hay ejercicios complementarios, los pueden hacer también. ¿Está? Y nos estaríamos encontrando el martes que viene, si Dios quiere. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente, hasta luego. Chao, Hasta luego, chao. profe. Chao, hasta luego, hasta el martes. Hasta Adiós, luego. adiós.